Buenas tardes, estimados y estimadas doctorantes. En el día de hoy vamos a trabajar un tema de una gran importancia dentro de la formación de un investigador. Y yo diría quizás el tema o uno de los temas más complejos y más difíciles. Es el relativo a la elección de los métodos que se utilizarán en el proceso de investigación e incluso en el proceso de intervención, puesto que también en los estudios, en los cambios que ocasionamos a partir de la intervención, se utilizan también métodos y requieren de un proceder riguroso para su selección. En ese sentido, vamos a realizar un conjunto de reflexiones y sugerencias acerca de este aspecto de la elección de los métodos que pueda servirle a ustedes como base a la hora de hacer el diseño de su proyecto de investigación, tarea que deben entregar como parte, ¿no?, del final de este curso de metodología de la investigación. Partimos de una idea que quizás no sea la más común en el pensamiento hasta de algunos investigadores de experiencia, y es que hay que asumir muy bien la postura teórica que el investigador ha ido concibiendo para poder hacer una buena elección de los métodos. De hecho, hemos concebido para este trabajo el manual de metodología, construcción de marco teórico, formulación de objetivos y elección de la metodología de un conjunto de autores que forman parte de Claxo en Argentina, encabezada por la doctora Ruth Sautú, y que realmente, a mi modo de ver, plantea una serie de tesis que son importantes que un investigador en formación lo tenga presente, porque muchas veces la metodología de la investigación en el aspecto de la elección de los métodos se hace con un sentido meramente pragmático, olvidando que es el marco teórico, la postura incluso que determinan el enfoque epistemológico de la investigación y el tipo de investigación en que en gran medida va a contribuir a hacer esa correcta selección de los métodos. En ese sentido, esta autora Sautú dice: los datos solo logran hablar cuando la teoría le aporta el don del lenguaje. Y creo que esto está perfectamente claro que para esta autora, que incluso al inicio, bueno, nos llamó la atención que llamó su libro Todo es teoría, nos parecía algo exagerado, pero cuando analizamos realmente el proceso de investigación, si no tenemos una buena claridad conceptual, teórica e incluso epistemológica y filosófica, no podremos nunca hacer un buen diseño metodológico de la investigación. Incluso el propio Albert Einstein decía algo muy interesante: no todo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar, en lo cual nos hace mención a una dialéctica importante entre lo cuantitativo, lo cualitativo e incluso el enfoque mixto, que constituye una premisa fundamental a contemplar por todo investigador. Y finalmente, en este libro de la doctora Sautú, Todo es teoría, se habla de que la redacción del marco teórico del proyecto debe incluir tanto la teoría general de la sociedad como las teorías sustantivas aplicadas a problemas científicos estudiados, lo cual quiere decir que no basta con ser un especialista con un dominio profundo de las teorías relacionadas con el tema que investigamos, es decir, las llamadas teorías sustantivas, sino que tenemos que tener una visión más general, más global, de modo tal que entre lo general, lo particular y lo singular podamos establecer conclusiones de valor metodológico para realizar el proceso de investigación. Por ello, creo que es muy importante que tengamos plena conciencia de cómo se estructura el proceso de investigación científica en tres grandes marcos: el marco teórico, el marco lógico y el marco metodológico. El marco teórico, que sirve para establecer los fundamentos generales, es decir, de las teorías generales, las teorías sustantivas, incluso las teorías más específicas del proceso de investigación. El marco lógico, que nos da el procedimiento que vamos a seguir fundamentado filosófica
y epistemológicamente, e incluso en lo que es la lógica, esencialmente la lógica dialéctica, que en mi modo de ver es la que mejor nos puede conducir a estructurar correctamente un marco lógico y bueno, en consecuencia el marco metodológico, es decir, cómo vamos a proceder en la práctica investigativa, donde sin dudas la elección del método constituye quizás la acción fundamental porque es la que nos va a tender el puente entre la teoría y la práctica en la investigación. A manera de recordatorio, porque ya lo estuvimos tratando en conferencias pasadas, el marco teórico de una investigación está conformada por toda una serie de marcos. En primer lugar, el marco conceptual, que no son más que los conceptos que asumimos en nuestra investigación y que están relacionados directamente con el tema. E incluso conceptos más generales que van a ser conceptos de conceptos que muchos autores también le denominan en el campo de la filosofía de la ciencia como categorías, es decir, que son aquellos conceptos más generales de un aspecto que explican un aspecto de la realidad. El marco referencial, como su nombre indica, está dado en aquellos materiales bibliográficos, aquellas teorías que han sido estructuradas en los referentes bibliográficos, en las fuentes bibliográficas que asumimos para hacer ese análisis de esos conceptos y en consecuencia construir el marco teórico. El marco contextual no es más que, bueno, dónde vamos a realizar la investigación, es decir, el contexto en que se desarrolla la investigación y, por supuesto, en el cual, bueno, la teoría que asumimos se va a manifestar. El marco teórico, bueno, hace referencia a que todo fenómeno, todo tema que investiguemos siempre va a tener una historia, un inicio con los autores que pudiéramos decir son los clásicos, los que dieron los puntos básicos, ¿no? Los que iniciaron el tema, la línea de investigación, y bueno, este marco histórico es muy importante, seguir las diferentes etapas, el proceso de desarrollo que ha tenido el tema que investigamos. ¿Por qué? Porque ese proceso histórico nos va a develar cómo ha sido la situación a través del tiempo y cómo incluso podemos explicar lo que está ocurriendo en estos momentos. Porque hay un principio dialéctico que es fundamental, que es la unidad de lo histórico y lo lógico. Es decir, que los fenómenos son así ahorita, en este momento, porque tienen un antecedente histórico. Por tanto, el hacer el marco histórico, un epígrafe dedicado a la historia del tema, del problema que investigamos, no es un hecho para mostrar nuestra cultura, ¿no? Científica, sino realmente para develar la realidad actual del fenómeno que investigamos a través de su decursar en el tiempo. En cuanto al marco teórico, también encontramos el marco legal o normativo, es decir, lo que está establecido desde el punto de vista de la legislación en relación con el tema que investigamos. Este es un aspecto importante, puesto que nos permite ver cuáles son los cánones que la sociedad tiene establecida alrededor, incluso la política, alrededor del tema que investigamos. Más que muchos de ustedes se mueven en investigaciones en el campo, ¿no? Son doctorados en el campo del derecho, en el campo de la política, de la gerencia pública, de los aspectos sociológicos, incluso en aspectos de las ciencias económicas. Y por último, encontramos también muy ligado a el marco axiológico. El marco axiológico hace referencia a el aspecto ético. Sabemos que la ética es fundamental dentro de una investigación. Hoy en día es casi un requisito que para investigar, sobre todo con seres humanos, tenemos que hacer consentimientos informados, es decir, que las personas estén conscientes de que van a ser objeto de investigación, de un proceso determinado, y esto es básico para cualquier investigación. Pero también esta problemática que investigamos tiene también sus bases éticas, según sea el tema, y hay que reflejarla dentro del enfoque teórico que hacemos. Asimismo, las consecuencias que en el orden ambiental puedan tener, por eso también es parte del marco teórico, el marco ambiental. Y todo eso en su conjunto, esos marcos, tienen una postura, un paradigma, pudiéramos decir,
epistemológico integrador que lo constituye el marco epistemológico, es decir, la postura que desde el punto de vista científico-teórico, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, de cómo se construye el conocimiento, en este caso el conocimiento científico asumimos, y con eso entonces construimos nuestro marco, es el enfoque que vamos a darle a nuestra investigación. Y eso, bueno, en su base, como ustedes ven, tiene estos enfoques de carácter filosófico, sociológico, antropológico y psicológico, puesto que en las ramas en que ustedes se forman como doctores, como investigadores, ¿no?, para obtener el grado de doctor, sin duda, el ser humano es el elemento central y hay que contemplarlo desde todas estas visiones, es decir, en su aspecto psicológico, en su aspecto antropológico, como ser en que convive en una sociedad, y desde una visión de la filosofía, incluso de las diferentes corrientes y teorías científicas, tanto de carácter filosófico, sociológico, antropológico, psicológico. Y si se trata ya específicamente del tema que investiguemos, digamos si es en el campo de la educación, bueno, ¿qué corriente pedagógica o qué teoría pedagógica es la que asumimos? Si es conductista, si es constructivista, si es basada en el enfoque histórico-cultural, si es cognitivista. Asimismo ocurriría en el campo de la psicología, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la politología. Bueno, una vez construido este marco teórico, que tengamos ya una claridad de cuál es la postura que asumimos para investigar, estaríamos entonces en condiciones de adoptar o de construir el marco lógico, es decir, una concepción misma del proceso de investigación. Esta concepción del proceso de investigación implica, como les decíamos, una postura de carácter filosófico, desde la filosofía de la ciencia, desde la nociología como teoría general del conocimiento y más específicamente de la epistemología como una teoría de cómo se construye el conocimiento científico. Con todas esas bases, entonces nosotros concebimos el proceso de investigación, es decir, cómo debe ser enfocada la investigación. Y en ese sentido se mueven esencialmente los pensamientos científicos en dos posturas, la de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, o la combinación de ambas en lo que se llama la investigación mixta, el paradigma total, en fin, que también ya eso fue tratado, pero que constituyen los modelos de investigación y los tipos de investigación que en la actualidad se utilizan, desde estos paradigmas epistemológicos, cuantitativo y cualitativo, y sus múltiples combinaciones. De hecho, bueno, manejamos en la propia investigación mixta las ideas más recientes desarrolladas por Hernández Sampier en su libro, que describe y desarrolla la metodología de la investigación en cada una de estas tres tipos de investigación, es decir, la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa y la ruta mixta. Por último, bueno, el marco metodológico. El marco metodológico es referente a cómo vamos a proceder en la investigación determinando la metodología de la investigación. Aquí es el establecimiento, en primer término, del sistema de variables, dimensiones, indicadores propio de una investigación de tipo cuantitativa, para poder en consecuencia construir los instrumentos y los datos que se obtengan de estos instrumentos, según los métodos de investigación, puedan ser procesados y dar aportes, interpretaciones, hallazgos con relación al tema que investigamos y al problema científico que tratamos de resolver. Y en el caso de las investigaciones de tipo cualitativa, operamos entonces con las llamadas categorías, que son definiciones no medibles, sino cualificables de un aspecto de la realidad. Todo esto en su conjunto, bueno, constituye la base para desarrollar la metodología del proceso de investigación. Metodología que, como veíamos, depende de ese enfoque cuantitativo-cualitativo, según sea la lógica de la investigación, según sean los paradigmas que adoptemos, y esos enfoques metodológicos de la investigación en gran medida van a contribuir a determinar cuál sería el método que vamos a utilizar, cuáles serían las técnicas, que son las formas específicas de esos métodos, y los instrumentos en que se concretan esos métodos y técnicas. Y esto es la base, ¿no?, de este instrumental de la investigación desde el punto de vista de los métodos. Es la base ¿para qué? Para desarrollar
la práctica investigativa, es decir, realizar la investigación y poder alcanzar el resultado científico que en cuestión pretendemos y que es parte, ¿no?, esencial del objetivo de la investigación. Para ello, bueno, es necesario también establecer algunas precisiones conceptuales, amén de que hemos hecho una serie de definiciones globales, ¿no?, en la explicación del esquema lógico, ¿no?, del proceso de investigación en sus tres marcos, teórico, lógico y metodológico. En primer lugar, el concepto de metodología. La metodología hemos considerado que son los procedimientos y o métodos para la construcción de la evidencia empírica que constituye la lógica interna de la investigación, conjunto de métodos que tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la producción de datos. Es decir, que la metodología es la concepción de nuestro proceder con quién, con esos métodos de investigación, para de acuerdo al tipo de investigación que hemos adoptado, según sean incluso los preceptos teóricos que hemos asumido, obtener el material, la información, la evidencia empírica que pueda ser interpretada de estas posturas teóricas. Por tanto, el enfoque metodológico de una investigación es parte sustancial de esta metodología y en gran medida, como veremos, los métodos dependen de qué, de cuál es ese enfoque en la metodología y por supuesto de los objetivos de la investigación, que no son más que las proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales en la que el investigador postula una intención, generalmente explícita por medio de un verbo, de abordar un sector de la realidad en un espacio y un tiempo determinado. Es decir, el objetivo, y todos conocemos que los objetivos deben ser verbos en infinitivo que generan acciones que nos permiten alcanzar metas que prevemos que son necesarias para obtener el resultado científico que nos proponemos en la investigación. Las definiciones también y de conceptos investigativos fundamentales está bueno el concepto de marcos teóricos, que ya lo vimos, que no es más que el corpus de conceptos diferentes, de diferentes niveles de abstracción, articulados entre sí, que orientan la forma de aprehender la realidad. Es decir, que el marco teórico es el que nos permite a nosotros aprender esa realidad que vamos a investigar, que es el problema científico, que constituye siempre parte de un tema de investigación. Y ese tema de investigación va a estar integrado siempre a un marco teórico. El marco teórico es el que nos permite desglosar, estudiarlo, analizarlo desde el punto de vista como vimos, ¿no?, de manera conceptual, de manera referencial, de manera histórica, viendo los aspectos éticos, viendo los aspectos también de carácter ambiental, los aspectos de carácter histórico y todo en su conjunto enfocado epistemológicamente. Y aquí, bueno, hablando de los aspectos epistemológicos, aparece algo que es fundamental a la hora de concebir los métodos y el proceso de investigación, el enfoque de una investigación científica desde el punto de vista metodológico, que son los paradigmas. El paradigma, bueno, sabemos todo que lo definió Kuhn como una matriz disciplinar que en una época determinada es la que rige, ¿no?, el proceso de investigación científica, de la forma de construir el conocimiento científico. Por tanto, el paradigma es el nivel más general de la teoría que constituye un conjunto de conceptos teóricos metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determina el modo de orientarse y de mirar la realidad. Quiere decir que según sean nuestros paradigmas científicos y epistemológicos de base filosófica, así será el enfoque que hagamos de la investigación y así será en gran medida el procedimiento que sigamos en la investigación, es decir, la metodología de la investigación científica. Y ya vemos que los paradigmas esenciales son los cuantitativos y los cualitativos y el paradigma mixto. También, bueno, entre estos conceptos es importante distinguir los dos niveles de la teoría. El nivel de teoría general, que es el conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Es decir, la teoría general constituye las generalidades sobre el tema que nosotros investigamos, las teorías que de manera global explican el fenómeno que investigamos.
Y la teoría sustantiva son ya las proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad que se pretende estudiar. Quiere decir que nosotros podemos hablar de la teoría didáctica, digamos, en el campo de la educación, como una teoría general. Pero dentro de la teoría didáctica podemos hablar, por ejemplo, de una teoría como es la teoría de la formación de la acción mental de Galperin, que es un autor ruso que tiene una teoría didáctica específica. Y así lo podemos ver en infinidad de autores y en infinidad de posturas, ¿no?, dentro de las teorías didácticas generales y específicas. Y así podemos verlo en todas y cada una de las materias en cuestión. Nosotros, a la hora de construir el marco teórico, tenemos que movernos de las teorías más generales a esas teorías sustantivas. Y esas teorías sustantivas son las que están directamente relacionadas con el tema que investigamos. Y todo esto en su conjunto, bueno, es base ¿para qué? Para definir y elegir el método. ¿Por qué? Porque los métodos no son más que la serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento, sustentado sobre principios epistemológicos y, por supuesto, metodológicos, es decir, de la metodología, que no es más que el enfoque con el cual nosotros investigamos. Por tanto, el método, la elección del método va a estar determinada por todo este conjunto de aspectos teóricos y de conceptualizaciones metodológicas que el investigador tiene que contemplar en su proceso de investigación. Quiero presentarle un esquema general para la elección de los métodos. Ya hasta aquí hemos visto las cuestiones teóricas que no podemos perder de vista a la hora de diseñar metodológicamente nuestra investigación, es decir, elaborar el proyecto final que ustedes deben hacer en esta materia y que es parte consustancial de cómo van a diseñar su tesis doctoral en cada uno de sus capítulos. El capítulo 1 sobre el problema científico, el capítulo 2 sobre la construcción del marco teórico, el capítulo 3 sobre el proceder metodológico, donde tienen que definir esos métodos, tienen que elaborarlos, construirlos, y el capítulo 4 que ya es la aplicación de esos métodos y que nos permite obtener la información fáctica necesaria para arribar a los resultados científicos esperados que forman parte del objetivo de la investigación y que dan respuesta a ese problema científico. Atendiendo a ello, lo primero que debemos partir siempre es de concebir la corriente filosófica que asumimos en nuestra investigación. Y muy especialmente dentro de esa corriente filosófica, qué teoría del conocimiento, qué nociología, es decir, cuál es la naturaleza del conocimiento, cómo se construye el conocimiento. Y dentro de este tipo de conocimiento hay una rama de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, materia que ustedes incluso están recibiendo, creo que en la actualidad, o la mayoría de ustedes en la actualidad, que nos permite definir cómo se construye ese conocimiento científico. Por tanto, en la base de la filosofía de la ciencia está la epistemología, como la rama que permite explicar cómo se construye el conocimiento científico y base para qué, para determinar los procesos de investigación, que se concretan, por tanto, ¿en qué? En los llamados paradigmas epistemológicos, que ya hemos visto que son los cualitativos, los cuantitativos y los paradigmas mixtos. Y esta es la clave para qué, para adoptar el tipo de investigación que vamos a hacer. Si es una investigación de carácter cuantitativo o cualitativo, si vamos a describir, si vamos a explicar un fenómeno, si vamos a correlacionarlo, si vamos a hacer la historia del fenómeno, si vamos incluso a explorarlo porque es una investigación o es un tema poco conocido, poco investigado. Y todo eso en consecuencia determina el tipo de diseño de investigación o de intervención que ustedes vayan a realizar en su proceso de obtención de los resultados científicos para obtener sus tesis doctorales. De acuerdo con esto, entonces, bueno, esto siempre se va a concretar en ¿qué? En un problema, en una problemática, ¿no?, que existe en la práctica social, en la ciencia en la cual obtenemos el doctorado. Esa problemática se concreta en un problema científico debidamente formulado y que por supuesto va a formar parte de ¿qué? Del tema, de los temas propios de la ciencia en cuestión. Si es, digamos, la ciencia jurídica, si es las ciencias sociales, si es la ciencia política o politología, si es la educación o la pedagogía.
o ciencia de la educación o pedagogía. Entonces, este es un aspecto clave. Cuando ustedes se forman como investigadores, por lo común nos pregunten, bueno, ¿y cuál es su tema de investigación? Y ustedes tienen que tener esta claridad conceptual desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico. Y se concreta en qué, en el problema que ustedes van a investigar. Por eso decíamos, ¿no? Desde nuestras primeras conferencias, que muchos autores dicen o plantean que cuando definimos o formulamos correctamente un problema de investigación, un problema científico, estamos haciendo la mitad de la investigación. Y esto, bueno, por supuesto, como les decíamos, se tiene que fundamentar en qué, en las teorías generales y las teorías sustantivas. Las sustantivas propias relacionadas con quién, con ese tema, en el cual se pretende dar respuesta a este problema científico. Y que ese marco, eso se desarrolla a partir de la construcción del marco teórico, capítulo 2 de la tesis, con cada uno de los marcos que ya hemos hecho mención. El marco conceptual, el marco referencial, el marco contextual, el marco histórico, el marco axiológico, el normativo legal, y cómo el marco epistemológico es el que permite dar esa unidad, esa integración a todos estos marcos. Situación es que ya estamos en condiciones de empezar a pensar qué método es el que vamos a utilizar o qué métodos vamos a utilizar. Ustedes recordarán de la conferencia anterior que decíamos que eran 4 tipos esenciales de métodos: los métodos teóricos, los métodos empíricos y los métodos estadísticos. Y hablábamos también de los llamados métodos integradores, con una concepción que como autor hemos venido trabajando, ya que nunca utilizamos solo un método, sino utilizamos por lo común más de un método integrados en una concepción metodológica determinada para abordar el objeto de investigación. Y esa integración, bueno, son bases para crear metódicas que son procederes investigativos haciendo uso de diferentes métodos, ya sea teóricos, empíricos e incluso estadísticos. Ahora, además del método, bueno, cada método, que pueden ser múltiples, y ustedes recordarán que hemos hablado de la observación como un método básico, la experimentación, los métodos de interrogación, donde la encuesta, las escalas, los cuestionarios son tan importantes, pero bueno, cada uno de estos métodos va a tener sus propias técnicas. Vimos que la propia observación, según sea una investigación cuantitativa o cualitativa, podría ser una observación externa, una observación mediada, podría ser una observación participante, en la cual el observador está dentro del objeto observado, cosa muy propia de las investigaciones cualitativas. Así que hay infinidad de técnicas dentro de los métodos y en consecuencia se construyen o tienen sus correspondientes instrumentos. Hablábamos también de la gran diversidad de instrumentos que pueden haber, desde guías de observación, guías de entrevista, escalas de las más diversas, escalas Likert, escala Asch, por poner solo algunos ejemplos, y que esos instrumentos todos van a tener un conjunto de aspectos que vamos a seguir para obtener la información, que no son más que los indicadores propios de las variables, incluso que podemos agrupar en dimensiones para poder sistematizar todos los datos que obtengamos de la investigación. Y esto es muy propio de que para la construcción de estos instrumentos de calidad. Por tanto, la construcción de un instrumento, de los ítems, de las preguntas, de los elementos que conforman el instrumento, constituye un proceso de construcción que tiene que partir desde la teoría. No es el hecho de sentarnos, y esto es muy frecuente en la metodología de la investigación, la verdad, de que nos sentamos a construir preguntas. No, las preguntas tienen que partir de indicadores que no son más que representaciones prácticas o en la práctica investigativa de la teoría que hemos trabajado en el marco teórico. Y sobre esa base construimos el instrumento. E incluso muchas veces hacemos un instrumento, construimos preguntas y como no las hemos hecho desde una visión teórica, después no somos capaces de interpretar correctamente el dato y como tal podemos llegar a inferencias erróneas, cosa que es muy frecuente con el elemento de la subjetividad y que es propio también, con más frecuencia aún, de las ciencias sociales, de las llamadas ciencias blandas, es decir, las cinturones de la ciencia, ¿no? Como algunos de los epistemólogos le han llamado,
a esta postura, ¿no? Especialmente el Lakatos, por poner un ejemplo de epistemólogo que ha distinguido entre las ciencias, donde hay un rigor teórico-metodológico de investigación, y las ciencias sociales, donde hay veces, como los fenómenos no se dan por ley e irregularidades, sino determinadas tendencias, a veces fortuitas y hasta caóticas, entonces el rigor del resultado no es el mejor, porque el dato no se corresponde totalmente con el marco teórico que lo fundamentaría. Una vez construido el instrumento, viene un problema muy importante, es cómo procesar esos datos. Ahí están los sistemas de procesamiento, que son los que nos permiten entonces hacer los hallazgos, la generalización y establecer las conclusiones. Y como tal, producir el resultado científico, que es la esencia de todo proceso de investigación. De hecho, les decíamos, creo que al inicio, que se da un grado científico de doctor cuando usted ha obtenido un resultado científico que tiene aporte teórico a la ciencia en cuestión en la que usted se doctora, y también aportes de carácter metodológico, es decir, de cómo se procede para investigar en esa ciencia, y hasta de carácter práctico, es decir, de cómo se resuelven problemas en la práctica educativa o en la práctica social por parte de la ciencia en cuestión. Por tanto, bueno, el resultado científico está ligado al proceso de conocimiento de esa realidad, pero muy importante también de transformación de esa realidad, porque es muy frecuente, y sobre todo en las ciencias sociales, en los procesos de formación doctoral, que nos quedemos a nivel de producir el conocimiento en la tesis y después no introducirlo en la práctica social para lograr las transformaciones necesarias. Esto es una debilidad que tenemos que superar, y ustedes tienen que ir pensando en que lo que obtengan como resultado de su investigación debe aportar a la sociedad en que ustedes se mueven, ya sea en su universidad, en su centro de trabajo, en su país, en su región, etc. Y por último, hay que encontrar también los mecanismos que nos permitan validar ese resultado científico, que son las diferentes formas de validación, que en el campo de la metodología de la investigación son múltiples las técnicas. En ese sentido, bueno, ustedes verán que la elección de un método tiene muchos desafíos, pero esencialmente podemos decir que el primer desafío es cómo transformar el tema y la teoría en objetivos y en preguntas de investigación. Y cómo traducir estas preguntas de investigación en procedimientos para la producción de la evidencia empírica, es decir, vincular la teoría con la práctica, porque la metodología de investigación que se concreta en el método no es más que precisamente la inserción de esa teoría en una práctica que nos permite obtener un resultado científico que enriquece la teoría y que contribuye también a mejorar esa práctica social en la ciencia en cuestión. Por tanto, Rousseau nos dice que la teoría es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas de la investigación. Quiere decir que desde que ustedes se sientan a pensar y elegir su tema, ya están asumiendo una postura teórica. Y desde que están diciendo que mi resultado científico es una metodología para tal cosa, es una estrategia didáctica, o es sencillamente, digamos, una caracterización de un fenómeno social determinado, estamos ya adoptando una postura. Por último, quiero decirle o darle ya cuáles serían de manera genérica los pasos para la elección del método. En primer lugar, definir el tipo de metodología, tipo de investigación y la estrategia basada en paradigmas, ya sean cuantitativo, cualitativo o mixto. Es decir, que el tipo de metodología, el enfoque metodológico de la investigación, es decir, el paradigma epistemológico que adoptemos, en gran medida va a determinar el tipo de investigación, cuantitativa, cualitativa, si va a ser explicativa, si va a ser experimental o no. Y esto es un primer aspecto que está ya condicionando nuestro método. Un segundo paso sería concebir la unidad o coherencia del marco teórico, metodológico y lógico, es decir, los tres grandes marcos que nosotros vimos, desde la postura de la filosofía de la ciencia, la epistemología de la investigación. Y esto quiere decir que todo investigador científico tiene que adoptar una postura filosófica, tiene que conocer las diferentes corrientes de la ciencia filosófica o de la filosofía,
Por ejemplo, es importantísimo conocer los aportes del positivismo. ¿Base de qué? Del paradigma cuantitativo. Pero es muy importante conocer también los aportes de la hermenéutica, de la fenomenología, incluso del existencialismo. ¿Base de qué? De los enfoques interpretativos, es decir, los enfoques cualitativos. Entonces, esto es un segundo paso importante en la formación del investigador para concebir correctamente y poder hacer una buena elección del método. El tercer paso sería establecer vínculos entre la teoría general y las teorías sustantivas adoptadas, como ya vimos, ¿no? Con la información empírica o fáctica necesaria para dar respuesta a las preguntas de investigación, alcanzar los objetivos y producir el resultado científico. Es decir, aquí lo que se está es concibiendo la estrategia metodológica de la investigación o del proceso de intervención. Y esto es fundamental. Fíjense cómo esta relación entre lo general, lo particular, lo singular, en el aspecto que investigamos, las preguntas con las que investigamos, las hipótesis que nos planteemos, son fundamentales para alcanzar esos objetivos y ese resultado es científico. Y en consecuencia, ya eso es base para ir determinando los métodos a utilizar. Y estos métodos a utilizar, por tanto, como ustedes verán, tienen sus propias particularidades en una investigación cuantitativa o cualitativa o mixta, e incluso para concebir algunas metódicas, es decir, un sistema integrador de diferentes métodos. Ustedes recordarán que cuando vimos la conferencia anterior, bueno, vimos métodos específicos de investigación cualitativa, el método de investigación cualitativa, es decir, que habían sus especificidades. Y esto, bueno, todo lo tenemos que conocer, pero buscar en las fuentes que nos dan los libros de metodología de la investigación a la hora de concebir nuestros métodos, es decir, de elegir el método y concebir la técnica, es decir, para poder precisar la técnica que vamos a utilizar en cada método y los indicadores y dimensiones de cada variable, ya sea en la investigación, en este caso, cuantitativa, que son las que nos hablan de indicadores y dimensiones de variables, o las categorías propias de la investigación cualitativa. Y en consecuencia, entonces, construimos los ítems, preguntas, aspectos o elementos de la guía de cada instrumento. Por tanto, las guías, el contenido de cada ítem, de cada pregunta, va a depender de qué también, de la teoría general y de la teoría sustantiva alrededor del tema que investigamos, que hemos adoptado. Por tanto, los instrumentos no se pueden construir, los ítems no se pueden construir en los instrumentos de una manera festinada, sino tiene que ser de esta manera razonada y argumentada desde la teoría, para que después pueda explicar esa propia teoría que le dio origen, incluso es superar la misma y dar nuevos elementos que aporten a la ciencia. El otro paso sería determinar la forma de presentación del dato o información obtenida y la forma de procesamiento según la escala en que se encuentra. Es decir, aquí ya del método empírico, el método teórico que adoptemos para realizar nuestra investigación con el instrumental correspondiente, pasamos ¿a qué? Al método estadístico. Y ese método estadístico va a depender mucho de la indagación empírica, pero de la forma en que está el dato. Si el dato es nominal, en una escala nominal, si está en una escala ordinal, el tipo de indagación que hacemos, si es describir, categorizar, o si es explicar un fenómeno, si es incluso establecer una relación causa-efecto, lo cual es muy frecuente en las investigaciones de diseño experimental. Y de acuerdo con eso, entonces, esa escala, así nosotros elegimos cuál sería el otro aspecto. Las técnicas estadísticas, ya sean cuantitativas, para realizar las generalizaciones, o las técnicas cualitativas, es decir, los métodos y herramientas estadísticas que vamos a utilizar, los estadígrafos que vamos a utilizar. Y de acuerdo con esto, bueno, entonces también sabemos que en la actualidad, con el desarrollo de la digitalización, existen paquetes digitales, paquetes estadísticos de una gran utilidad. Muy especialmente, le pongo el ejemplo del SPSS, que esencialmente es para la investigación cuantitativa, o el ATLAS-T para las investigaciones cualitativas. Y por último, hay que concebir la manera en que se validará, es decir, las técnicas de validación. Esto es importante porque no basta con obtener el resultado,
sino también a través de los métodos, sino también hay que ver hasta dónde ese resultado realmente es válido, es confiable, es decir, si mide lo que pretende medir. Y esto, bueno, se hace a través también de métodos, pero son métodos estadísticos, métodos específicos. Por ejemplo, dentro de los métodos de validación está, además de los métodos como triangulación, existe el método Delphi, que es un método de expertos, cuando a veces no llevamos a la práctica, digamos, una estrategia, un programa, algo concebido. Hay otras técnicas como pueden ser la técnica de IADO, es decir, una técnica de usuario, la técnica IADO, que es obtener la información de los usuarios que pudieran utilizar ese resultado científico y hasta dónde conciben que los mismos tienen la calidad y les sirven para su labor. Hasta aquí, bueno, una panorámica de la elección del método, que siempre, por mucho que uno trate de presentarla de la manera más concreta, resulta una presentación de carácter general, porque realmente solo se llega a dominar en la formación de un investigador los métodos cuando este investigador ha adquirido una formación teórica y metodológica que le permitan diseñar los más diversos métodos en los más diversos contextos investigativos. Porque sin duda, y en esto la visión conductista tenía mucha razón, a investigar solo se aprende investigando. Muchas gracias y nos mantenemos atentos a las preguntas, a las observaciones que ustedes puedan realizar.